Imagínense si estaremos felices después de años. Ustedes son testigos. Hace años, qué sé yo, 10, 15 años que venimos bregando en este lugar, en este espacio. Quizás muchos no lo recuerden porque no lo habían visto, pero nosotros hace más de 10 años intermitentemente venimos insistiendo en lo mismo, hablando de continentalismo. Cuando era un sueño, prácticamente nadie hablaba de eso y era un iluso. Y hablábamos nosotros de que los problemas del continente, la única vía para resolverlos era si instalábamos la conciencia de que debía ser una solución continental, que ninguno de nuestros países se podía salvar. En nuestro análisis de pueblo que hacemos, de conocimiento, que ninguno de nuestros países se podría salvar independientemente, en soledad, que era una iniciativa solamente de un solo país, porque estábamos y estamos ligados a un contexto continental, político, social, económico, generalizado, que es un problema que ahora se ha transformado en un problema global. Antes era solamente un problema continental, porque las economías de Europa estaban florecientes. Cuando nosotros empezamos a hablar de esto, las economías de Europa estaban florecientes, un resurgimiento de Asia con una industrialización y una transformación total, y nosotros ya estábamos en problemas económicos y sociales en el continente. Y entonces, por nuestras experiencias, por nuestras inquietudes, quizá por suerte, dirán algunos, ya hablábamos que había que hablar para empezar a crear una conciencia de hermandad continental sin distinción, asociados los poderosos, que eran los esclavizadores, siguen siendo todavía, los que sentaban reglas y que nos imponían rigurosamente condiciones que nos llevaron a esto, a lo que estamos ahora. O sea que los que ahora están arriba y que han llegado a hablar con nosotros fueron nuestros verdugos. O sea, tampoco vamos a... Entonces, cuando ayer y anteayer uno observaba lo que está sucediendo en Los Ángeles con esta cumbre latinoamericana o una cumbre del continente americano, pues disfrutaba como loco, en soledad, por supuesto, como estamos acá. Pero hoy ya quería yo, porque me motiva Bueno, pero déjeme que vamos a conversar más adelante. Porque, digamos, mejor dicho, nos motiva o nos convoca este encuentro. Y claro, al observar o escuchar a nuestros mandatarios hablar de un tema que nosotros lo hemos filtrado, o sea, es producto, no es producto de nuestras entrañas, tampoco vamos a fanfarronear, pero es producto de nuestras luchas, forma parte de un contexto que nosotros creíamos y que seguimos creyendo que obedecía a una solución consensuada. O sea, que los intereses que primaron siempre por encima de las necesidades se vinieran a escucharnos. Y claro, escucharnos a nosotros significa no aceptarlo de entrada, ¿verdad? Es que esta reunión, esta cumbre, todavía ha sido digitada y condicionada. O sea, los que tienen necesidad de hablar y de estar presentes, que no debiese nunca haberse permitido eso, o sea, hay países que no fueron invitados. O sea, todavía sigue la remanencia de ese rencor que obedece a minorías, o sea, están evidenciados. O sea, fíjese cuánto que hemos avanzado. Hemos instalado la agenda y hemos avanzado en que se avengan todos los intereses, sobre todo cuando vemos moverse a los Estados Unidos
bajando la vista al continente, tenemos que entender que la política está avanzando. Escuchen bien esto es muy importante, que la política está avanzando sobre el poder corporativo, económico, financiero y militar. O sea, no nos van a entregar la plaza, por supuesto, no nos van a entregar nada, pero nos vamos a sentar a hablar con ellos, como ya está ocurriendo en Los Ángeles ahora. No va a ser fácil la tarea, no es fácil, no es que mañana se va a abrir todo y que va a venir el derrame. No, el derrame, hay todavía acá en Estados Unidos mucha resistencia para bajar la vista a la realidad del continente. Afortunadamente, y esta es una contradicción para muchos, esas caravanas inmensas que están marchando sobre México y América Central hacia la frontera de Estados Unidos, le va a hacer cambiar la mentalidad, ¿cómo podríamos decir para que no se ofendan? Cerrada, de un sector, no es todo el pueblo, un sector que está transigente, pero están dándose cuenta que algún cambio tienen que hacer. Y claro, nosotros ya sabemos la solución. O sea, el día que esta gente decida entender que si no se arma una unidad continental, peligra su seguridad. Sí, peligra la seguridad si tienen de vecinos 700 millones de hambrientos o de necesitados. Entonces, nosotros tenemos que festejar estas cosas, pero simultáneamente que festejar porque la alegría nos debe, digamos, motorizar la inquietud. También nosotros debemos purificar nuestras impurezas, o sea, nosotros tenemos muchas cosas que resolver nosotros tenemos en nuestros, y ahí es cuando se enojan conmigo, sobre todo los argentinos se enojan conmigo mucho, que yo tiro en contra de los argentinos, en contra del pueblo. Nosotros tenemos muchas impurezas que pulir, nosotros tenemos que ser honestos. Y claro, hay paisanos míos que no quieren entenderlo esto. Nosotros tenemos mucha porquería enquistada en nuestras sociedades. Y esas porquerías son políticos, arribistas, especuladores, tramposos, vagos, corruptos, en fin, un montón de gente. Hay un delito generalizado, hay problemas sociales irresueltos, pero hay una inmensa mayoría de nuestro pueblo, de nuestros pueblos en el continente, pero estoy hablando de Argentina, que realmente es gente maravillosa, es gente del pueblo que quiere trabajar. Entonces, nosotros tenemos también una tarea que realizar mientras estamos viendo acá al frente que se está presentando prolijamente bien, viene bien la cosa. O sea, ya podemos considerarnos que nos escuchan. Ayer, anteayer, López Obrador lo viene diciendo y yo lo he puesto de manifiesto, que se enojan porque hablo de México nada más, pero López Obrador es la única señal seria que hay en el continente y que esta gente escucha y que esta gente, debido a la causa que les ha impuesto López Obrador, nos escuchan. Y ahora, ya cara a cara, los nuestros que son lo que son, o sea, yo no comparto ideológicamente nada con Alberto Fernández, lo he puesto de manifiesto en ciertos videos, porque llegó al poder ese hombre sin representar a la mayoría de nuestro pueblo, o sea, el peronismo. Pero bueno, no vamos a andar perdiendo tiempo. Alberto Fernández ayer hizo un buen papel. No se le puede pedir más al hombre, está bien. Detrás está Cristina, que sí sabe lo que tiene que hacer, a pesar de que a veces se desvía Cristina, a veces se nos va de la mano. Pero bueno, están trabajando bien. No están resolviendo los problemas porque los problemas
individualmente, como dijimos al principio, no se van a resolver, pero van en dirección a eso. O sea, ya esta gente que está en el gobierno, en la Argentina, y ya en todos los países se están dando cuenta que la solución debe ser generalizada en conjunto, no puede ser individual. Y eso es un gran avance. Pero el más grande de los avances es que Norteamérica empezó a escucharnos. Y se la aguantan, ¿eh? Ayer le dijeron a Biden, anteayer le dijo Alberto Fernández, pero se lo dijo, guiado por López Obrador y porque las realidades lo convocan, ¿no? Él no es tonto tampoco. Les dijo una cantidad de cosas a los norteamericanos que eso era impensado hace 5 años atrás decirlo. Entonces, vamos bien. Lo difícil para nosotros, lo difícil, prácticamente imposible, era llegar a esta instancia, o sea, traer o llegar hacia ellos para que nos escuchen. Ahora no se escuchan. Las caravanas esas son grandes aliados nuestros, esas caravanas de gente lamentablemente pobre, desesperada, hambrienta, que viene marchando sobre México y todo Centroamérica con rumbo a la frontera de Estados Unidos, son grandes aliados de estas ideas. O sea, ellos son los que han forzado el camino hacia el continentalismo. Va a tener que empezar a resolver Estados Unidos ya, de inmediato, el problema de Centroamérica. Y cuando se den cuenta de que resolviendo el problema de Centroamérica logran acá la paz y aumentan el potencial de trabajo, que esta gente se va quedando sin gente para el trabajo. Y van a dar cuenta de que China está muy lejos y que todo lo que hay que traer de China les va a empezar a costar el doble. Ya está ocurriendo eso acá en todos los artículos que tienen una suba promedio, por lo que veo. O sea, son cosas muy simples que se ven. Lo que valía $1 hace 3 meses atrás, ahora vale 1.25. Hay un lugar que es como López Obrador lo tiene en México con las tortillas, los precios que le marcan las variables económicas. Acá hay un lugar que por años, una institución, una organización, una corporación, creo que es China, que todo por $1. O sea, primero era todo por 95 centavos. Y hace como un año atrás fue todo por $1. Y hace una semana todo 1.25. O sea, estamos hablando así, para la vista de cualquier neófito como uno, que ha habido ahí nomás un descalabro de una inflación del 25% en menos de un año. Entonces, las caravanas esas que vienen, que todavía están ahí, están en marcha y golpeando las puertas de Estados Unidos, ya están golpeando la frontera, eso a nosotros nos garantiza que esto sí o sí, les guste o no les guste, más que vengan el Ted Cruz, el Rubio, todos cubanitos, el Menéndez, que están ahí encachados, empotrados, ahí están como las mulas, sin moverse, y que les manejan la cabeza a los norteamericanos, desde el Congreso, desde el Senado. Son vivísimos, son esos cubanitos, vivísimos, tienen la viveza latina. Les están imponiendo, pero va a tener que, esto no va a pasar mucho tiempo, unos poco tiempo más van a ser desplazados, porque no por nada que nosotros hayamos sido los promotores, sino por la realidad que golpea su puerta. Entonces, yo quería hoy que vieras posiblemente lo viste, pero desde el sur del continente, Alberto Fernández dijo lo que vas a oír acá. Y claro, eso tiene su peso y tiene su contenido. Lástima que no fue Cristina la que dijo eso, porque ella es realmente la que pudiera o que eventualmente va a llevar la negociación adelante, seguramente. Pero bueno, no nos adelantemos ni no hagamos fiesta antes del cumpleaños.
Te quería dejar este testimonio. Y ya para finalizar, te quería dejar el testimonio del mensaje que dio Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas. Alberto Fernández, te lo quiero aclarar, no es santo de mi devoción. O sea, él no me representa a mí como idealista, como continuador de luchas a lo largo de los años, pero es el presidente constitucional de la Argentina y yo tengo que respetarlo como presidente, si bien no comparto sus ideas políticas. Pero te lo quiero dejar en testimonio explícito para que no te confundas. O sea, uno no se desvía del derrotero que va transitando. Y que veas este testimonio, porque por aquí, por esto que dice Alberto Fernández, que nosotros lo hemos contrarrepetido por años y podés buscar videos. O sea, no es que te estoy hablando ahora, aprovechando la oportunidad. Que hagamos del continentalismo, porque si el problema no se resuelve continentalmente, el problema no se resuelve de la pobreza, la miseria, la marginación social, la corrupción, los delitos, todo el abandono, la falta de trabajo, la falta de inversión, en fin, todo lo que conocen ustedes, que la piratería, los aspiracionistas, los comunicadores, en fin, toda esa sarta de malandras que andan pululando por ahí. Pero la realidad se va a imponer por sobre todas esas cosas. Y nosotros, aunque te parezca increíble, la vida, la realidad te lo muestra. Somos protagonistas. Y eso es un orgullo que no tiene precio. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto. En este presente tan complejo. Nos preocupa que América Latina y el Caribe hayan emergido de la pandemia como la región más endeudada del mundo en desarrollo. El peso promedio de la deuda externa supera el 77% del Producto Bruto Regional. Nos preocupa la informalidad laboral, que hoy supera el 50%. Nos duele esta suerte de lotería del nacimiento, que hace que quienes nacen en humildes pueblos de nuestra región vean reducir casi 15 años sus expectativas de vida respecto de quienes nacen en barrios más acomodados. ¿Por qué padecemos semejantes penurias si nuestra tierra nos ha dotado para producir alimentos y energía como a muy pocas regiones del mundo? La respuesta se encuentra en el orden global. El mundo central ha fijado reglas financieras evidentemente inequitativas. Unos pocos concentran el ingreso, mientras millones de seres humanos quedan atrapados en el pozo de la pobreza. Desde la periferia en la que nos colocan, la América Latina y el Caribe miran con dolor el padecimiento que sobrellevan pueblos hermanos. Cuba soporta un bloqueo de más de 6 décadas impuesto en los años de la Guerra Fría. Y Venezuela tolera otro, mientras que una pandemia que asola a la humanidad arrastra consigo millones de vidas. Con medidas de este tipo se busca condicionar a los gobiernos, pero en los hechos solo se lastima a los pueblos. Definitivamente hubiésemos querido otra cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Para que esto no vuelva a suceder, quisiera dejar sentado para el futuro que el hecho de ser país anfitrión de la cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión sobre los países miembros del continente. El diálogo en la diversidad es el mejor instrumento para promover la democracia y la lucha contra la desigualdad. Presidente Biden, estoy seguro de que es momento de abrirse de modo fraterno en pos de favorecer intereses comunes. Los años previos a su llegada al gobierno de los Estados Unidos de América estuvieron signados por una política inmensamente dañina para nuestra región, desplegada por una administración que lo precedió. Es hora de que esas políticas cambien y los daños se reparen.
Se ha utilizado a la OEA como un gendarme que facilitó un golpe de Estado en Bolivia. Se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, que históricamente estuvo en manos latinoamericanas. Fueron desbaratadas las acciones de acercamiento a Cuba en las que el Papa Francisco medió, que habían significado avances logrados por la administración de Barack Obama mientras usted era su vicepresidente. La intervención del gobierno de Donald Trump ante el Fondo Monetario Internacional fue decisiva para facilitar un endeudamiento insostenible en favor de un gobierno argentino en decadencia. Lo hizo con el solo propósito de impedir lo que acabó siendo el triunfo electoral de nuestra fuerza política. Por tamaña indecencia sufre hoy todo el pueblo argentino. En esta cumbre debemos analizar el presente y proyectar el mañana en pos de una reconstrucción creativa del multilateralismo. No se puede imponer un pensamiento único en un mundo que exige la armonía sinfónica frente a los dramas existentes. Aquí, permítanme señalar la urgente necesidad de reconstruir las instituciones que fueron pensadas precisamente para integrarnos. La OEA, si quiere ser respetada y volver a ser la plataforma política regional para la cual fue creada, debe ser reestructurada removiendo de inmediato a quienes la conducen. La banca de desarrollo regional, sin más demoras, tiene que devolver su gobernanza a la América Latina y al Caribe. El BID requiere un proceso de capitalización para tener más y mejores medios de financiamiento. En la América en la que vivimos, tampoco son admisibles las exclusiones al bienestar, al financiamiento sostenible, a la diversificación productiva, a la tecnología para el progreso social y a la equidad de género. Asumamos el desafío de atender las causas profundas que ponen en tensión nuestra convivencia democrática. El mundo está siendo amenazado, lo dijo ayer, presidente, por oportunistas del odio que siembran desánimo en pueblos muy golpeados por la pandemia. Es hora de enfrentarlos. América Latina y el Caribe saben de la necesidad de la integración como una condición básica para el desarrollo. La invasión de Rusia sobre Ucrania impacta de lleno sobre nosotros. Es urgente construir escenarios de negociación que le pongan fin a la catástrofe bélica, sin humillaciones ni deseos de dominación, sin geopolítica deshumanizada ni privilegios de violencia. Que la tragedia humanitaria que vivimos hoy no nos ciegue. Estoy convencido que estamos frente a la oportunidad de plantearnos el desarrollo de una verdadera asociación estratégica común. Les propongo dos grandes objetivos. Organicemos continentalmente la producción de alimentos y proteínas, y desarrollemos nuestro enorme potencial energético y de minerales críticos para la transición ecológica. Vengo de un país humanista, donde consagramos el valor de los derechos humanos como el corazón de nuestra identidad y siempre defenderemos su vigencia en todos los ámbitos. Precisamente por eso, nos resulta natural pensar en la construcción de un futuro sostenible, resiliente y equitativo, como reza el lema de esta cumbre. No he venido a Los Ángeles a discutir cuándo debemos hacerlo. El momento es hoy. El hambre ataca. Solo debemos debatir cómo hacerlo. Ante tanta desigualdad, debemos plantear la necesidad de políticas impositivas progresivas, aun cuando las élites domésticas nos presenten como un peligro para la calidad democrática. La renta inesperada que la guerra entregó como un regalo a grandes corporaciones alimenticias, petroleras y armamentísticas debe ser gravada para mejorar la distribución del ingreso. ¿Para qué nos eligieron si no es para llevar adelante medidas en beneficio del conjunto de la población y no de unos pocos? No hay teorema
del derrame de riqueza que haya funcionado. Ya es hora de que tomemos nota y actuemos en consecuencia. El cambio climático también nos enfrenta a nuevos desafíos. El Caribe lo padece de modo dramático y no hay tiempo para esperar respuestas. Somos acreedores ambientales, aportamos oxígeno al planeta y no somos responsables de emitir los gases que provocan el efecto invernadero. La injusticia ambiental que vivimos destruye nuestro continente. Debemos enfrentar la transición ecológica contando con auxilios financieros suficientes que movilicen la innovación con justicia social. Argentina es un país pacífico. Seguimos reclamando por las vías diplomáticas los legítimos derechos que nos caben sobre nuestras Islas Malvinas, islas que en este logo están ausentes. Seguimos confiando en el diálogo. Tras la tragedia de la pandemia, observamos a las guerras como el triunfo de la insensibilidad humana. Debemos construir juntos, en unidad, un renovado humanismo que, como enseña el Papa Francisco, comience por los últimos para llegar a todos y a todas. Unidos o dominados. Unidos por la casa común o dominados por la codicia económica. Unidos por el multilateralismo o dominados por la polarización. Unidos por la democracia con inclusión social o dominados por el individualismo y la miseria colectiva. Presidente Biden, estoy aquí tratando de construir puentes y derribar muros. Como presidente de la CELAC, quiero invitarlo a participar de nuestra próxima reunión plenaria. Sueño que en una América fraternalmente unida nos comprometamos a que todos los seres humanos que habitan nuestro continente tengan derecho al pan, a la tierra, al techo y al trabajo digno. Muchas gracias.